Hola, bienvenidos a nuestro microlearning Educación 4.0. En este cuadro podremos observar una matriz donde se indica la evolución de las diferentes etapas en las que se va construyendo la web, ¿correcto? Es un referente interesante porque en paralelo de lo que es la tecnología, los ordenadores, van también la evolución del software, la programación, y en tercer lugar, pues el espacio, la dimensión en las cuales se puede ir trabajando a nivel de conectividad, en todo caso la web. Nace en la era de la PC, 1977, cuando aparecen los primeros computadores personales. Marca otra referencia en 1989, cuando se da una apertura global a lo que es el World Wide Web, y se marca la web 1.0. 1999 da el salto al siguiente milenio, al siglo XXI, con la web 2.0. Ya se van desarrollando muchos software y muchos aplicativos. Aparece también las búsquedas por el keywords o las palabras claves. La web 3.0, que nos ubica precisamente en la primera década del siglo XXI. Aquí ya se habla de diferentes herramientas en las cuales hay integración e interacción de los usuarios para crear sus propios espacios, los CMS, los LMS, como diferentes tipologías de estas tecnologías que ya están en aplicativos en la web. Y finalmente, ahora observamos la web 4.0 como lo que es la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud Computing o la nube, y finalmente el Internet de las cosas. En este cuadro podemos observar las cuatro tipologías o grupos que se dan dentro de las generaciones en paralelo con la tecnología. Los baby boomers, la generación X, los millennials o generación y la generación Z, ¿correcto? Cada uno definidos también con lo que vienen a ser los entornos tecnológicos en los cuales se han desenvuelto. Los baby boomers, netamente análogos, ¿no? Son personas que han incluso visto la evolución de la televisión y la radio hacia lo que tenemos hoy en día, ¿no? Ahí podemos encontrar un poco la iconografía que los identifica. La generación X, que ya estamos hablando de los inmigrantes digitales, aquellas personas que han tenido que trasladarse a los entornos tecnológicos que hoy en día digamos, mandan en la sociedad actual. La generación Y o los millennials, estos que han entrado, digamos, en la zona de los nativos digitales y que se han ido modelando a través de esos recursos. Y finalmente, la generación Z, que vienen a ser los más recientes, aquellos nativos digitales, que además van en evolución con los diferentes aspectos. Sobre todo y marcadamente son social medias, o sea, son personas jóvenes que están permanentemente, digamos, activos en las redes sociales, generan tendencias, ¿sí? Y marca también sus hábitos y conductas a través de esos entornos, ¿no? Estamos hablando de Facebook, Instagram, el WhatsApp también y demás herramientas que utilizan para sus relaciones sociales. Definamos entonces un poco estos pasos para ir entendiendo lo que son las diferentes fracciones de lo que viene a ser educación, ¿no? Educación 1.0 se refiere a la enseñanza de una sola dirección, ¿no? La enseñanza dirigida, la clásica, ¿correcto? Centrada en la evaluación a través de exámenes y en el trabajo individual, ¿correcto? Práctica que todavía se realiza también hoy en día, ¿no? Cuando hablamos de la educación 2.0, marca una primera evolución. Se habla de la enseñanza bidireccional. Se establece la importancia de la interacción entre los estudiantes y sus pares. Aquí ya se le da valor al encuentro, al intercambio, al debate entre los estudiantes para que a partir de allí
aparezca, digamos, una propuesta de conocimiento. Cuando nos referimos a la educación 3.0, estamos hablando del aprendizaje autodirigido. Fomenta la búsqueda digital de información. Estamos soportados por herramientas tecnológicas y la web, ¿correcto? Estimula las competencias para la creación de contenido. En este caso, se desarrollan competencias digitales en los alumnos, la mayoría nativos digitales, para que el producto de su investigación y el producto de su razonamiento con la asistencia de ordenadores genere el conocimiento. Al hablar de la educación 4.0, atención con ello, estamos hablando de una educación que va centrada en las competencias, el modelado de competencias, el desarrollo de competencias, ¿sí? Practica la autodirección, el trabajo en equipo y la autoevaluación, o sea, tener esos criterios para saber cómo va su aprendizaje. El aprendizaje se basa en proyectos con el uso de la tecnología. Y aquí es donde ya realmente se revoluciona respecto a lo que, digamos, teníamos como convencionalmente los entornos educativos. Ya no solamente son formales, sino también informales, multidispositivos, multitask. O sea, encontramos que el estudiante, el aprendiz en general, en cualquiera de los niveles en los que se encuentra, es autorresolutivo. Nosotros les podemos dar el insumo, les podemos generar un aprendizaje de entornos, pero ellos ya van haciendo su propio aprendizaje en la experimentación, el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, son elementos que marcan realmente esta etapa en la cual nos encontramos hoy en día. Veamos ahora cuáles son las principales características de la educación 4.0. Lo primero está marcado por la cooperación entre estudiantes y docente como una base de la enseñanza. Se hace un equipo, se trabaja y se interactúa permanentemente entre el docente y el estudiante. Se utilizan muchos recursos colaborativos. Nace en este entorno también el Flipped Learning o el Flipped Classroom, la clase invertida, de manera de que el profesor hace el planteamiento de lo que se debe trabajar o de lo que se va a investigar y son los alumnos los que van dando resolución a los problemas que se planteen o a las situaciones que se propongan en ese entorno. El segundo aspecto a destacar es que la comunicación es el principal vehículo de aprendizaje. Al ser colaborativo, al encontrarnos con hallazgos propios de cada alumno, la forma de compartirla, la forma de expresarla, la forma de relatar los hallazgos permiten precisamente que todo el equipo, todo el grupo se nutra de ese hallazgo. De allí que la comunicación es un principal vehículo de aprendizaje. Expresarlo, llevarlo adelante, entregarlo y compartirlo en cualquiera de las dimensiones, porque también puede ser a nivel digital y en un entorno web. Uno de los aspectos más enriquecedores que encontramos en la práctica de la educación 4.0 es que se fomenta la resolución de problemas reales. Los alumnos ya están entrenados para poder hallar a través de una metodología como puede ser el ABP una solución a un problema, ¿sí? Y a la vez, a través de ese descubrimiento, a través de ese aprendizaje en el proceso, ser capaces de generar un relato, proponerlo, sostenerlo, debatirlo y finalmente compartirlo. Algo fantástico que tenemos también como característica es que se incorpora el juego y la creación de entornos reales como el principal motor del aprendizaje. Aquí ya la tecnología juega un papel muy importante en enriquecer los espacios de aprendizaje. La realidad virtual, el Second Life,
la virtualización de diferentes espacios, el trabajo en equipo, el 3D, etcétera, nos da la importancia de incorporar estos aspectos, ¿no? La gamificación como una estrategia precisamente para alentar el aprendizaje y fomentar también la colaboración. La evaluación es un proceso constante para mejorar y progresar. La coevaluación es una práctica también muy llevada en la educación 4.0. Las diferentes herramientas que existen también para determinar los niveles de aprendizaje, el desarrollo de competencias, destrezas, y que cada alumno vaya reconociendo en ese aspecto la progresión o los niveles que va alcanzando en determinadas áreas. Eso es muy importante, su autoconciencia de progreso, ¿correcto? Y que sea capaz también de identificar aquellos aspectos en los cuales está débil o en los cuales está experimentando ciertas carencias para que ponga énfasis en su mejora. Finalmente, como ya estamos hablando de alumnos que son nativos digitales, utiliza las TICs como herramientas de acceso, organización, creación y difusión de contenidos. O sea, el medio en el cual realiza su aprendizaje es precisamente el medio tecnológico. Por eso nosotros, como docentes del siglo XXI, debemos investigar y diseñar los entornos más apropiados para que nuestros alumnos pues desarrollen ese proceso, ¿no? Y se integren y forme parte también de su hábito de estudio. Ahora realicemos algunas reflexiones importantes y empecemos a visionar de qué manera podemos ir modelando nuestro enfoque en la educación 4.0. Cuando al inicio de esta lección de microlearning comentamos acerca de la evolución del Internet y de la web, nos situamos también ya en la cúspide, en la última etapa, en la web 4.0, en el cloud computing. Cloud computing es precisamente la nube, la posibilidad que tenemos de tener el acceso inmediato e infinito, si se le puede llamar, a todos los recursos desde cualquier dispositivo que tenga conexión a Internet. Almacenar, trabajar, compartir, publicar, desarrollar una conexión, etcétera, es gracias a que existe en todo el planeta a nivel global precisamente estos protocolos de comunicación y de integración para diferentes herramientas, desde aquellas que hacen videoconferencias, las que construimos dentro de ellas, o las que utilizamos también como un recurso para el aprendizaje. Entonces el cloud computing o la nube, como se le conoce también, es nuestro espacio de construcción, nuestro espacio de trabajo. Otro aspecto mucho más reciente y que ya se está difundiendo es el IoT, el Internet of Things. En pocas palabras, es el Internet de las cosas. Los diferentes dispositivos caseros, llámese un refrigerador, un horno, una lavadora en casa, así como también en la industria, en las líneas de producción, en la medicina, para algunos quirófanos, etcétera, se controlan a través de otros recursos como pueden ser las aplicaciones. Las aplicaciones ahora y la más común que pueden ustedes observar es precisamente aquella que tiene conectada la cámara en casa, ¿sí? A eso se le llama precisamente el Internet de las cosas, que podamos nosotros comandar y controlar un dispositivo, un aparato desde nuestro dispositivo móvil. Finalmente, y otra reflexión también importante que debemos hacer es
¿Qué pasa con las apps? Las aplicaciones ya están en todo. Desde que nosotros ya nos hemos, digamos, situado o nos hemos enfocado en el uso del dispositivo móvil como el centro de nuestra vida, aquí almacenamos desde la agenda, nuestros contactos, nos comunicamos por WhatsApp, redes sociales, herramientas que utilizamos y lo que acabamos de ver hace un momento, el Internet de las cosas, lo que controlamos. Entonces, las aplicaciones ya cobran muchísimo valor también en la parte de la educación. No podemos apartarnos del uso de las apps para poder también integrarlos en una estrategia de enseñanza-aprendizaje. Allí también haremos una reflexión. Si hablamos de educación 4.0, estamos hablando de apps. Muy bien, estemos atentos a nuestra siguiente lección, al reto que vamos a ir marcando cada semana y contribuyamos entonces a formar nuestra comunidad Educación 4.0.